Hola, hola, buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo te va? Bien, 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 Renzo. ¿Cómo andan los compañeros? Hola, Laura, hola, Juan Pablo, hola, Agustín. Hola, hola. Respondiendo a Renzo, no, la verdad que no, yo no vi nada. Tengo que ser sincera. Está bien, está bien. ¿Qué estaba preguntando? ¿El práctico, ese de veterinaria? Ajá, si lo pudiste ver, si le pegaste una miradita. Eh, Recién lo acabo de descargar, así que Así que no. estaba así, no, lo que he podido leer nomás al principio es la Casa Central y tres, cuatro sucursales, y como queriendo decir que tengo cuatro clases, una padre, digamos, y las otras hijas, y los atributos serían las cosas que tienen o venden. Hasta ahí no me llegué. Es lo que creo entender, ¿no? Claro. Em, sí, sí, bueno, eso tiene como la idea de hacerle un algoritmo para una veterinaria para poder controlar el tema sí, el registrar más que nada los animales que llevan, los datos y todas esas cosas. Eh, pero bueno, si por ahí no lo vieron o no les resulta, les puedo hacer un práctico armado, como para que resuelvan ejercicios, haciendo como un repaso general de todo lo que habíamos visto. El último práctico que hicimos fueron 4 ejercicios independientes, pero que, bueno, hacían pensar un poco. Así que, bueno, podemos hacer eso entonces. Sí, creía que sí. Y ese práctico lo tenemos que hacer el otro martes, ¿no? Claro, claro, sería el otro martes. Durante Hoy la, vemos, ¿Durante la clase sí, o presentarlo ya el martes? ¿Cómo? no, 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 la idea es que lo puedan resolver en clases, la clase que viene. Ah, ah. Entonces, ¿El práctico al lo, final? sí, o lo hacen a ese, por eso les decía que lo ideal Ah, sería que lo puedan ver, lo hacemos a ese y si les resulta difícil, hacemos algo no tan complejo como eso, pero ya son 4 problemas independientes. ¿pero qué sería, complejo o largo, digamos? Una cosa es que sea largo y otra que sea complejo. Eh, sí, no sé si, yo creo que por ahí porque tiene más que nada la orientación a objetos. Sí. Ese es como la base del ejercicio. Eh, entonces por ahí tendrían que hacer clases para diferentes, o para la veterinaria, y de ahí hacer sus clases o demás, ya ustedes ven, para las que dependen de la casa principal vendría a ser. Ujú. El tema del práctico este de la veterinaria, le había pegado una leída así rápida, obviamente. Yo me trabé un poco en qué sentido. Eh,
porque yo más lo que he pensado es, o sea, pantallas de presentaciones junto con base de datos, porque me está pidiendo facturas, todo eso, comprobante, base de datos, parámetros, base de factura, todo eso, y con lo que hemos visto que es clase, o sea, me siento limitado, o sea, no directamente es como que me trabé y no podía entenderlo, cómo volcarlo. Hasta que, bueno, obviamente lo único que entendí es decir, bueno, a ver, ¿cómo es? Salvabet, algo así creo que sería la casa central, clase padre, y todas heredan ciertos atributos de esa, que son salva este, oeste, sur, norte, hasta ahí no entendí. Claro. Bueno, ya vamos a ver un poquito al final eso. Esperemos un ratito más y ya comenzamos. ¿Parece? Bueno, metas, ok. ¿Cómo, cómo le fue la semana? Y ¿Pudiste terminar el trabajo que tenías que hacer? yo no. No. Estoy todavía en cierto dilema. Lo que sí hice las comprobaciones en una máquina de 64 bits, eh, probar un sistema de 32 bits a ver qué pasaba, y bueno, me funciona. Entonces ya tengo que hacer, digamos, ya puedo armar, digamos, el sistema ese de 32 bits para volcarla en una máquina de 64 bits. Pero estoy en un dilema por la cuestión de, a ver, bueno, para ser más rápido tengo que usar el prototipador Nexus 9, que es el que más o menos el que conozco. Y ahora estoy viendo unas clases de videos de Nexus Evolution 16, en el cual todo es web. Todo es para página web con motor de base de datos. Estoy en ese dilema, está interesante la evolución, pero todavía no me animo como te puedo decir, a desarrollar algo, suponete para algún cliente, porque tengo que adentrarme mucho a lo que es el motor de base de datos, adentrarme mucho con cuestiones de cómo se hacen los backups de las bases de datos. Hay pequeñas cosas, script, eso sí, sí lo sé, pero me falta mucho, entonces no me... Así que empecé a decir, no, vos mete nomás en el viejito, el de 32 bits, y tengo un amigo que programa hace años, él programa en Visual Fox, y bueno, él quiere que me asocie con él, y bueno, así que quiero tratar de ver a ver cómo empezar a sacarme bien todas las telas de araña y tener esa predisposición y seguridad, obviamente, para decir, bueno, lo hago de esta manera. Pero ya hablé con el cliente hace rato porque no me contestó la semana pasada, y bueno, hoy me confirmó, no, metele nomás, metele, no, no hay ningún problema. Me pasó unos datos que yo le pedí para armar lo que es la base usuario, que sería apellido, nombre, DNI y matrícula de ellos, para que puedan acceder, digamos, al sistema en sí. Y bueno, y tengo ciertos bosquejos en la cabeza, entonces tengo que tratar de ver, de ordenarlo. Lo tengo muy desordenado en mi cabeza, así que la otra vuelta estuve haciendo un pseudo código, en el sentido de cuando va una persona a un consultorio, o sea, que, que creo que es lo correcto para después entrar a ordenar mejor todas las etapas.
Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí. La presentación. Sí, se está viendo. Bueno. Recuerdan que lo que les había dicho era que hoy íbamos a ver un poco de una introducción al Machine Learning, que bueno, es como decía Juan, que era la idea de inteligencia artificial. Pero bueno, antes de eso, tenemos que hacer una introducción también a lo que es la minería de datos, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con eso, y de ahí vamos a introducirnos al otro tema. Bueno, la minería de datos es el proceso de extraer conocimiento no trivial, comprensible, previamente desconocidos y potencialmente útil desde grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos. Que sea no trivial quiere decir que no está explícito. Todo esto va de la mano con la información que hay en la red. Como ustedes ya conocen, es gigantesca. Y dentro de toda esa cantidad abismal de información que se genera, hay conocimiento oculto, ¿no? Y un problema de procesarlo y obtenerlo es estandarizar esos tipos de formatos, y que puedan encontrarse en cualquier formato. ¿Sí? Bueno, fíjense esta pirámide que explica un poco cómo se produce este tema. Aquí en la base nosotros tenemos los datos, que bueno, es el conjunto de valores discretos. Este es un modelo que me representa alguna porción de la realidad. Cuando a ese dato lo procesamos y le asignamos un significado, ya pasa a ser información. ¿Se entiende? A ese dato que nosotros tenemos, por ejemplo, al momento de hacer algún tipo de estudio, lo primero que necesitamos tener es el dato, ¿sí? Tenemos un dato a secas, pero cuando lo procesamos, ese dato pasa a ser información. Por ejemplo, si el petróleo, supongamos, sube a $10 por barril, ese dato a la persona no le representa un significado grande, pero a una persona que invierte en la industria de la combustión, ese dato llega a tener un significado muy grande, porque bueno, golpearía su bolsillo de manera fuerte, ¿no? Y después tenemos el conocimiento, que tiene esta definición, que es la capacidad de convertir datos e información en acciones efectivas. En el ejemplo de recién, los datos blindados van a repercutir en nuestros costos, de manera que sabemos que los precios de nuestra venta van a aumentar, y en consecuencia el resto de las actividades que también dependen del combustible tendrán un aumento en los costos. ¿Sí? Esa información que les decía hace un rato son los datos procesados, es decir, el resultado de un análisis estadístico, matemático. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos que analizar el gasto de una empresa o los gastos de una empresa, y no sé, llegamos a fin de mes, hacemos todo ese análisis y encontramos que se gasta una determinada cantidad de dinero en un mes,
en el siguiente mes se gasta otra cantidad, al pasar el tiempo, si nosotros trazamos una curva con el comportamiento de los costos en función de del tiempo, por ejemplo, en este caso, esa curva y nos brinda una información que nos va a servir a nosotros como conocimiento para poder actuar o llevar a cabo alguna acción de alguna medida, ¿no? Sigamos con esto. Bueno, en cuanto al análisis de datos, a ver si quiero ver sí. En cuanto al análisis de datos, tener una gran cantidad de datos, nosotros debemos darle un significado a esto. ¿Sí? ¿Siguen viendo la presentación? Sí, 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 una segunda diapositiva. Perdón, la diapositiva anterior decía que la parte de los datos son datos discretos. ¿Se refería a son datos binarios? Uy, uy, uy. Estos datos, Sí, valores discretos, dice conjunto de valores discretos. O sí, tiene que información ver más. Claro, es como el dato a secas, como por ejemplo este ejemplo que les decía el dinero que se gasta en una empresa al llegar a fin de mes, o sea, cuánto le lleva de costos de la producción que realiza durante el mes. Y después cuando ese dato se lo procesa, cuando ese dato se trabaja sobre él, se hace un análisis, se convierte en información, ¿sí? Y bueno, y de ahí pasamos al conocimiento, que es esa capacidad de convertir esos datos de información en acciones efectivas. ¿Se entiende? bien. Ok. Entonces, en el análisis de datos, nosotros al tener una gran cantidad de datos debemos darle un significado a eso, como en el ejemplo que dábamos recién. Esto lo hacemos a través de dos tipos de análisis. Análisis cuantitativo. Aquí había una... Bueno. Fíjense esto, que es el ejemplo que les daba recién, del precio del petróleo. Yo tengo esto, el precio crudo del petróleo es de $80 por barril. La información que recibo es que el precio crudo del petróleo ha subido de 70 a $80 por barril. Entonces, como conocimiento voy a tener esto. Cuando los precios del crudo suben $10 por barril, es probable que los precios de la gasolina suban 2 centavos por litro. Ok, entonces decíamos que al tener una gran cantidad de datos, debemos darle un significado a eso. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un tipo de análisis que pueden ser estos dos. Análisis cuantitativo y un análisis cualitativo, ¿no? Bueno, el análisis cuantitativo relaciona los datos con los resultados a través de números, porque, bueno, se trata de eso, de cuantificar. Y el cualitativo se trata de otras cuestiones que son medibles para parametrizarlas. Un ejemplo de esto sería que en una fábrica se produzca una X cantidad de algún material en un tiempo Y,
y que se pudiera producir en el mismo tiempo un material de mejor calidad. Y esa calidad no es medible directamente con números. Este es un ejemplo de un análisis cualitativo. Para hacer todo este análisis, nosotros contamos con distintas técnicas. Las técnicas asociativas, las técnicas estadísticas y otras técnicas de análisis de datos. Bueno, veamos un poquito más a fondo estos paradigmas, el paradigma cualitativo y el cuantitativo. Bueno, obviamente cada uno aboga por los métodos que les corresponden. El paradigma cualitativo aboga por el empleo de los métodos cualitativos, mientras que el paradigma cuantitativo aboga por el empleo de los métodos cuantitativos. Fíjense que cuando nosotros tratamos de modelar, es decir, tratamos de relacionar todo ese conjunto de datos que tenemos suelto, encaramos con estos dos paradigmas. En el paradigma cualitativo, nosotros tratamos de entender el porqué de lo que está pasando. Tratamos de comprender el fenómeno que se da entre los datos a partir de una observación naturalista y sin control. ¿Sí? Esto es subjetivo. Ahí voy a ver un mensaje. Bueno, les decía que es subjetivo, el paradigma cualitativo es subjetivo, es decir, que depende del enfoque que le estemos dando. Este paradigma es próximo a los datos. Nosotros le damos una perspectiva desde adentro, o sea, vemos lo que está pasando. Mientras que el paradigma cuantitativo, bueno, ahí lo que dice es que tiene un positivismo lógico. Es muy experimental, es bastante más duro y trata de enfocarse en el qué está pasando y no nos interesa tanto el por qué. ¿Sí? En cuanto a, bueno, esto de la medición penetrante y controlada, esta medición se trata de qué está pasando, es bastante controlada porque estamos hablando de números, con lo cual podemos hacer un seguimiento muy estricto a partir de esto. Es objetivo, el paradigma cuantitativo es objetivo. Nosotros tenemos en claro qué es lo que queremos obtener, qué fue lo que aumentó, qué fue lo que disminuyó, cuánto aumentó, cuánto disminuyó, etc. Es una perspectiva bastante fría, no nos interesa, o mejor dicho, no nos interiorizamos en su causa, simplemente estamos viendo qué pasó. Un ejemplo de un paradigma frente al otro puede ser analizar el porcentaje de empleados que trabajan, cuáles están en blanco o qué cantidad de negro, la cantidad de suicidios que ocurren, etc. Bueno, eso sería un análisis cuantitativo. Mientras que un análisis cualitativo sería tratar de encontrar el por qué el 45% de la población está sin trabajo. ¿Por qué 3 de cada 10 adolescentes se está suicidando? Este paradigma es capaz de que, o mejor dicho, aquí lo que buscamos es hacer un análisis y ver si hay alguna causa cultural más que numérico. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto es más que nada para entender el tema del enfoque que se le da al análisis de datos. Bueno,
dentro de ese análisis que se hacen hay distintas técnicas a seguir, y una de ellas es la técnica asociativa, ¿no? Y dentro de este grupo de las técnicas de análisis de datos asociativas se encuentran, bueno, acá nosotros tratamos de asociar los datos a algún parámetro o algún criterio. La más simple de las técnicas asociativas es la de clasificación. Por ejemplo, a una ciudad podemos hacerle una clasificación de la población en base a su edad. La otra es en cuanto al ordenamiento. Nuestro conjunto de datos lo ordenamos en base a algún criterio. Eso no necesariamente tiene que ser de menor a mayor o viceversa, pensando en esto, en lo de la edad. Puede ser cualquier criterio, como cuánto dinero gana una familia, cuántos viven en un hogar, etc. Otro ejemplo es el de un banco que analiza ordenando a las personas del riesgo o no. ¿Se entiende eso? Por ahí lo que puede hacer un banco es analizar a aquellas personas que piden un préstamo. Entonces ellos dicen, bueno, ¿esta persona es de riesgo o no? Si es de riesgo, entonces no le presta el dinero. Y si no es de riesgo, bueno, entonces le hace el préstamo. El de sumarización, aquí nosotros hablamos de la suma de las cosas, de la totalidad de ellas. Es como que se saca un promedio, se toma un valor representativo para todo el grupo. El otro es las tendencias. Esto trata de ser un poco más predictivo. Tratamos de ver cuál es la tendencia del dato que estamos analizando. Por ejemplo, la tendencia del dólar es a subir aquí en nuestro país. Y más que tendencia ya es una realidad. El filtrado, a nuestro conjunto de datos lo filtramos con algún criterio. Por ejemplo, de nuestra población, a mí solo me interesa los que sean mayores de 65 años para saber si sobreviven al coronavirus. Es decir, vamos filtrando el total. Toda la población filtramos a aquellos que son mayores de 65 años. El de formateo. En esta técnica nosotros intentamos formatear los datos parametrizados. Por ejemplo, si tenemos unos datos en formato de planilla de Excel o base de datos, bloque de notas, podemos estar hablando del mismo dato, pero representado de maneras diferentes. Les doy un ejemplo. El sexo puede estar como representado en un sistema de diferentes maneras, como puede ser como la M de masculino y la F de femenino. Otro lo puede tener representado como la B de varón y la M de mujer. También se puede dar el caso en el que 0 es para mujer y 1 para varón, bueno, etc. Un formateo sería que nosotros tratemos de normalizar todo esto. ¿De qué manera? Por ejemplo, de que todos manejen la M y la F, de masculino y femenino. ¿Sí? Después está el pivoteo. En esta técnica tratamos de que los datos se organicen en base a una característica en particular que tienen. Por ejemplo, si tengo un supermercado, me interesa saber cómo o cuánto se vendió un determinado producto a lo largo de un año o de un mes. Entonces, mi visualización de los datos cambia. Yo estoy hablando no estoy hablando del conjunto, sino de un producto en particular. Y bueno, también puede pasar al revés. La graficación, esto es
tiene que ver con expresar los datos mediante un gráfico adecuado. Ya depende de la naturaleza de los datos. Podríamos utilizar un histograma, un diagrama de cajas, curvas, etc. Luego tenemos las técnicas estadísticas. Bueno, las técnicas estadísticas son predictivas. Nosotros tratamos de describir el proceso o fenómeno que está ocurriendo y por qué está generando esos datos o esa fluctuación en los datos. También puede ser inferencial, que tiene que ver cuando tenemos una población muy grande y sacamos una pequeña muestra de ella, es decir, una porción de esa población gigante, y a partir del estudio de esa pequeña muestra tratamos de hacer inferencias sobre la población general. Y luego, dentro de las técnicas de análisis de datos, hay otras técnicas como la lógica borrosa, que tiene como característica principal que no tiene fronteras bien definidas entre los datos o fenómenos. Hay como una zona gris que no sabemos qué está pasando. O sea, si este dato pertenece a este grupo o a este otro. Esa lógica es muy compleja. Y después tenemos las técnicas de aprendizaje, que tienen que ver, bueno, con los árboles de decisión. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema pasado al anterior? Y ahí están, fíjense, las redes neuronales y los algoritmos genéticos. Las técnicas, bueno, dentro de estas técnicas de aprendizaje, al realizar nosotros vamos a aplicar un algoritmo que en realidad es el que tiene la capacidad de aprender. Nosotros vamos a pasar un conjunto de estudios para que lo clasifique y haga sus técnicas de análisis y pueda a posterior clasificar los datos que nosotros les damos. Por ejemplo, los árboles de decisión, algo parecido a eso que nosotros vimos. Si soy una entidad crediticia, puedo a través de un árbol de decisión predecir o afirmar si un cliente va a pagar un préstamo o no. Eso es lo que hablábamos hace un ratito. Pero fíjense esto, porque este árbol puede ir haciendo varias cosas al respecto. Por ejemplo, en el nodo raíz, que es el primer nodo, ¿se acuerdan? Nosotros vamos a poner allí al cliente. Lo ponemos ahí al cliente. Ese nodo preguntará si el cliente tiene un sueldo mayor a 50.000 pesos o no, por ejemplo. De ahí se irá para la derecha o a la izquierda, ¿se acuerdan? Luego, en el nodo siguiente, nosotros podríamos preguntar si tiene hijos o no, si está casado o no, si está trabajando o no. O sea, básicamente es un árbol grande que va haciendo un análisis y al final me dice si el cliente va a pagar o no. ¿Se entiende esto? ¿Recuerdan, por ejemplo, el árbol binario? Que comenzaba con una raíz, con un bloque, y de ahí se iba bifurcando, pero solamente en dos hijos, y así. Entonces, ahí podríamos ir nosotros haciendo preguntas, como las que decíamos recién, y si se responde un sí o un no, bueno, en cualquiera de los casos se toma uno u otro camino. ¿Sí? Entonces, ahí ya el algoritmo, nosotros les vamos enseñando a hacer un análisis, a hacer ese estudio, y después en los nodos hojas, en los últimos, ya nosotros podríamos obtener una respuesta a esto que estamos buscando, ¿no? Si esa persona se le puede hacer el préstamo o no.
Y bueno, ya para como ir concluyendo con esto, la diferencia básica entre minería de datos, justamente que es la obtención de todos los datos, y el machine learning, es que la minería de datos eh, se encarga de hacer el análisis de datos hasta el punto en que yo alcanzo un cierto conocimiento que me pueda servir y lo dejo ahí, hasta ahí nomás. El Machine Learning lo que hace es, siempre va a terminar usando una técnica de aprendizaje. Son algoritmos los cuales se alimentan de datos y van aprendiendo a hacer mejores predicciones sobre lo que yo necesito. Ahí es donde yo creo modelos que van aprendiendo y van siendo cada vez mejores para darme información y conocimiento. El Machine Learning es un modelo de aprendizaje el cual aplica los conocimientos y va mejorando de manera progresiva. Y esto es un poco también lo que hablábamos en la clase pasada, de cómo ir adquiriendo los datos e información, y en base a esos datos e información uno va conociendo y aprendiendo o le enseña a la computadora a actuar, cómo debe responder a ciertas cosas. Bueno, hay algoritmos de variaciones. Fíjense que, bueno, lo vamos a nombrar nomás, que pueden ser las variaciones predictivas o algoritmos predictivos, dentro de los cuales están la clasificación, que bueno, ahí podemos tener, aquí es donde nosotros vamos a tratar de predecir un comportamiento, el comportamiento de esos datos. Dentro de esto nosotros, fíjense que tenemos la tabla de decisiones. Esto sería, si pasó A, entonces va a pasar B. Por ejemplo, si compro pañales, probablemente compre cerveza. Bueno, esto también fue algo que se estudió, un análisis que se hizo en un supermercado, y se dio con que gran parte de las personas que iban y compraban pañales también compraban cerveza. Entonces, ¿cuál fue la acción, la medida que tomó el supermercado? Poner la góndola de pañales al lado de las heladeras donde estaban las cervezas. ¿Se entiende esto? Ahí es donde se va haciendo ese análisis. También están los árboles de decisiones, las reglas. Lo más parecido a una regla que nosotros vimos fue la estructura que vimos cuando hacíamos los prácticos, como los else, el else if, etc. La bayesiana, que viene de Bayes, esto tiene que ver con algo muy estadístico. Y también basados en ejemplos. Tenemos ahí nosotros el ejemplo de lo que está pasando, y al llegar un dato nuevo lo ubicamos en alguno de esos ejemplos. Y también tenemos los algoritmos de regresión, la regresión estadística, los árboles de predicción, que esto tiene que ver con los árboles de decisiones, pero en sentido inverso, es decir, a partir de los datos que tengo voy a predecir lo que va a suceder, que es algo más numérico. En los algoritmos descriptivos nosotros podemos agrupar nuestros datos de forma numérica en K medidas, donde K es un número de grupos, es decir, en cuántos grupos voy a separar todos mis datos. Un agrupamiento conceptual, o sea, en base a una idea o un criterio
o voy a hacer un mapa conceptual. También puedo hacerlo a través de un agrupamiento probabilístico, o sea, cuál es la probabilidad de que ocurra tal cosa. Un algoritmo de asociación, a priori, también tiene un pequeño fundamento estadístico por detrás. Es como que yo asocio en base a ciertas características que tenemos, que tienen dos eventos distintos. Fíjense que en cada, acá, ahora les voy a mostrar, déjenme que estoy un poco lento con esta máquina que no es mía. Aquí, en esta pantalla. Fíjense que nosotros, bueno, aquí, antes de que pasemos a lo otro, bueno, les decía que nosotros podemos ver que el modelado de datos, en nuestro modelo de aprendizaje va a depender del contexto para lo cual lo voy a emplear. O sea, depende de si yo necesito hacer clasificaciones, si necesito hacer agrupamientos, asociaciones, si quiero predecir ciertas cosas, bueno, voy a hacer un algoritmo que lo encare de esa manera. O si quiero hacer un algoritmo de descripción, entonces, bueno, voy a tratar con ese contexto, hablando de agrupamiento, de asociación. Entonces, la clasificación de datos, nosotros, una vez que hicimos todo el análisis de los datos, ya pasamos a hacer a la clasificación. El proceso de dividir un conjunto de datos en grupos mutuamente excluyentes, de tal forma que cada miembro de un grupo esté lo más cerca posible de otros y grupos diferentes estén lo más lejos posible de otros, donde la distancia se mide con respecto a las variables especificadas que se quieren predecir. Bueno, esa es la idea de la clasificación. Como hay grupos que tienen la misma característica, listo, hay datos que tienen la misma, pertenecen a un grupo y que tienen la misma característica con otro grupo, bueno, entonces los uno y a la vez los separo de otros grupos con características diferentes, ¿no? Bueno, esa es la clasificación de los datos. A este conjunto, bueno, yo lo voy a dividir y hago esto que les decía. Bueno, hablemos un poquito de las redes neuronales. Fíjense que tiene como pretensiones, o como tenían estas pretensiones de modular computacionalmente el aprendizaje humano llevado a cabo a través de las neuronas en el cerebro. Se comportan de forma parecida a nuestro cerebro, aprendiendo de la experiencia y del pasado. Presten atención a eso. ¿Cómo es que aprenden? A través de la experiencia y del pasado, y aplicando tal conocimiento a la resolución de problemas nuevos. La diferencia fundamental respecto a las técnicas tradicionales es esta, que son capaces de detectar y aprender complejos patrones y características dentro de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a Google, como les contaba la vez pasada, y tarareo una canción o escribo de manera incorrecta, generalmente Google me sugiere la canción que estoy buscando. Ahora la pregunta es, ¿por qué hace eso si yo estoy escribiendo mal o simplemente lo tararé?
Eso lo hace porque la red neuronal que opera bajo el motor de búsqueda de Google, cuando recibe las palabras mal escritas o los tarareos malos, sugiere soluciones. Y como lo que hace es como que contabiliza los clics que hicieron los usuarios y contabiliza también si un usuario hizo un clic en algún link y se quedó en esa página 2 minutos, por ejemplo. Cuando ocurre eso, Google lo piensa como que fue una búsqueda exitosa. Entonces, cuando venga otra persona e ingrese mal las palabras o tarare mal, ya le va a dar prioridad a ese link donde un usuario anterior visitó por 2 minutos. ¿Se entiende eso? Es como que va aprendiendo de las cosas que va recibiendo. Y una de las contras de la red neuronal es que al usar algoritmos como estos, puede llegar a aprender de manera errónea. No sé si les pasó eso, pero suele ocurrir también. Bueno, esto es lo que decían. Son capaces de trabajar con datos incompletos e incluso contradictorios, lo que dependiendo del problema puede resultar en una ventaja o en un inconveniente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Díganme si hay alguna duda. Sí, se entiende. Bueno. Bueno, veamos esto que es el Data Warehouse o almacén de datos. El Data Warehouse es una colección de datos orientada a un determinado ámbito. Es decir, esa colección de datos ya está restringida en base al ámbito que estamos hablando, una empresa o alguna organización. Entonces, decimos que es una colección de datos orientada a un determinado ámbito que está integrado. No es volátil, eso quiere decir de que no sé, si le saco la alimentación, la información permanece, no se pierde. ¿Sí? Cuando decimos que es integrado, quiere decir que toda la información está en el mismo lugar. También decimos que es variable en el tiempo, que quiere decir que esa colección va cambiando, ya sea su contenido o en la cantidad o en los dos casos. También tiene como característica que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Ahora, para implementar en una empresa hay distintas metodologías. La característica del almacén de datos es que ayuda a esa toma de decisiones de las que hablábamos. Ahora, hablando de esas metodologías, veamos esta pirámide. Fíjense, acá nosotros vamos a ver la forma, no de crear modelos de datos, ya sean predictivos o no, sino la forma de almacenar grandes cantidades de datos. O sea, todavía estamos en esta parte de el análisis de datos, ¿sí? Que no tiene, o como que no, todavía no comenzamos con ese modelado de información, modelado de datos para aplicar técnicas de aprendizaje, que es el Machine Learning. Bueno, fíjense que en esta imagen se muestra de forma vertical que tenemos distintos
departamentos de una empresa. Ventas, marketing, finanzas, producción, recursos humanos, como se ve acá, contabilidad. Y estas son las que están en disposición horizontal. Fíjense acá, que son los distintos niveles de una organización, que va relacionado también con la clase. Ahora, en el nivel operativo, fíjense que lo tenemos aquí con sus supervisores. En el nivel de conocimiento, acá nosotros ya estamos hablando de personas que son especialistas, gente especializada. ¿Sí? En el nivel administrativo, por aquí, tenemos a los gerentes y administradores de cada departamento. En el nivel estratégico, nos encontramos con los directivos de nivel superior, que pueden ser los dueños también. Fíjense que en las pirámides del medio se encuentran los sistemas que se utilizan en cada área. Los sistemas transaccionales serían los sistemas que me generan los datos todos los días. Por ejemplo, en un supermercado, el sistema transaccional serían las cajas, que todo el tiempo están registrando las ventas. Por ejemplo, si se pagó en efectivo o con tarjeta, qué se llevó, qué no se llevó, si hubo descuentos o no. Y bueno, de ahí podemos ver el ejemplo del que hablamos hace un rato, de que se dio con que las personas que compraban pañales también compraban cerveza. Después está el sistema de soporte para la toma de decisiones. Aquí nosotros ya tratamos de darles ya sea por medio de minería de datos o por almacén de datos, significados a esos datos para que nos ayuden a tomar decisiones. Por ejemplo, si tiramos alguna oferta, 2x1, promociones, etc. Los sistemas más difíciles de establecer e implementar son los sistemas estratégicos, que son estos, ya que están en un nivel más arriba de la organización y no nos interesa tanto tomar decisiones en el sentido de qué vendo o qué no vendo, si hago o no promociones, etc. Sino ya en el sentido de tomar decisiones que afectan a la organización directamente, como hacer alianza con otra empresa, si nos está yendo bien, qué debemos corregir, si no nos está yendo bien, bueno, qué debemos corregir, y si nos va bien, por qué nos está yendo bien y cómo debemos hacer para mejorar. El Data Warehouse idealmente tiene que englobar todo esto, lo cual es extremadamente complicado de hacer. Bueno. El Data Warehouse, y viendo también esta estructura de datos por niveles, fíjense que esta es otra estructura de datos. Tenemos las consultas estándar, por ejemplo, las cajas del supermercado que están preguntando todo el tiempo, el análisis multidimensional, donde tomamos esos datos y le aplicamos las técnicas mencionadas hace rato y variamos los datos y obtenemos estructuras más complejas. Nosotros ya estamos armando dimensiones. Pasamos de una tabla de Excel, que es algo bidimensional, a un cubo o a una estructura más compleja. En el siguiente nivel tenemos la segmentación y modelado, que se aplica sobre este análisis multidimensional. De ese análisis
grande, tratamos de crear algún modelo o lo segmentamos. Sacamos una porción de ese modelo. Eso es lo que hacemos ahí cuando hacemos segmentación. Y en la parte superior, fíjense que en el descubrimiento del conocimiento, es como que nosotros necesitamos hacer todos los procesos para recién tener el conocimiento de ellos y que, bueno, no es algo simple de implementar. ¿Sí? Bueno. Entonces, el Data Warehouse, fíjense que han surgido como respuesta, o ese almacén de datos surgieron como respuesta a la problemática de extraer información sintética a partir de datos atómicos almacenados en bases de datos de producción. Un dato atómico es, por ejemplo, que se vendió un paquete de galletas. O sea, no me dice nada por sí solo. Uno de los objetivos principales es servir como base de información para la toma de decisiones. Los beneficios obtenidos se basan en el acceso interactivo e inmediato a información estratégica de una área de negocios. Entonces, como podemos ver, el Data Warehouse tiene que ver y tiene que tener información disponible todo el tiempo y tiene que ser fácilmente accesible para cualquier área de negocio de la empresa. ¿Sí? Fíjense que este CRISDM es una implementación de un almacén de datos, de un Data Warehouse. Que bueno, lo mencionemos. Fíjense que lo que se hace es seguir una secuencia de pasos donde se hace la comprensión del negocio, donde se entienden los objetivos y requisitos del proyecto o negocio, se hace la definición del problema de la minería de datos, luego se hace una comprensión de los datos, donde se hace la recolección inicial de los datos, la familiarización, se identifica el problema con la calidad de los datos, que esto lo vamos a ver en un ratito. Se obtienen resultados iniciales y bueno, que también son obvios. Luego que tenemos los datos y hacemos la comprensión, pasamos a la preparación de los datos, haciendo una selección de registros y de atributos. Y también una limpieza de datos, y eso es importante porque, por ejemplo, en mediciones se llegan a obtener datos que llegan a ser incoherentes. Entonces se necesita hacer una limpieza. Luego vamos al modelado, ya donde sí trabajamos con esto que necesitamos y queremos hacer, donde ejecutamos las herramientas de la minería de datos. Luego hacemos una evaluación, donde determinamos si los resultados cumplen los objetivos del negocio, e identificamos los aspectos del negocio que deberían haberse considerado antes. Y por último, la implementación, donde llevamos los modelos obtenidos a la práctica y también preparamos para hacer la minería de datos repetida y continua. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entendió? Sí, Sí. Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de Machine Learning, de cómo es que se aplica esto. Un ejemplo bastante sencillo. Me gustaría que ustedes también puedan revisarlo porque está bastante interesante. El link lo voy a dejar ahí en la plataforma. ¿Les parece? Así ustedes pueden hacer una revisión
Así es bueno, ahí está el link, la página es esta. Jupyter Notebook. Déjenme que lo extienda bien. Esos gráficos son aplicados en Python porque se parecen mucho a los de R. Sí. Ahí, bueno, vamos a ir a eso. Bueno, fíjense, esto es Jupyter Notebook. Bueno, fíjense que se escribe así con PY, justamente porque viene de Python. Esto es básicamente un documento que contiene código escrito en Python, porque se usa específicamente para presentar documentos interactivos en Python, que en este caso, en esta página, está presentado como un documento no editable, pero aquí hay un link donde ustedes pueden ingresar. Cuando ingresan ya les permite poder editarlo y bueno, lo ejecutan y lo van viendo. La idea es obviamente que ustedes puedan después hacer revisar este documento porque está bastante interesante. Fíjense que todo esto tiene un contenido descriptivo. Bueno, ahora les voy a mostrar el desempeño general. O sea, no es solo código. Tiene toda una documentación que nos ayuda a poder comprender lo que se ha hecho. Tiene información y código y bueno, también todos esos gráficos que mencionaba María. Bueno, esto, como van a ver, también es interdisciplinario, así que lo pueden aplicar en muchas áreas. Como ya les había dicho, Python es uno de los lenguajes que más se usan en el Machine Learning. Por sus bondades, por lo sencillo de escribir, por la facilidad y bondades en el manejo de datos. Ahí, María, también vamos a ver esas librerías que sirven y que se utilizan en Python para hacer ese análisis de datos. Bueno, también por lo poderosas que son las listas, los diccionarios y esas cosas. Bueno, todo eso hace que manejar una cantidad de datos, una gran cantidad de datos, sea más llevadero. ¿Sí? Entonces nosotros en este Jupyter Notebook vamos a ver un ejemplo de lo que veníamos hablando, ¿sí? De ese análisis de datos, el estructural y demás. Nosotros vamos a hacer un resumen de todo esto, lo más nos interesa, y bueno, aquel que desee trabajar con esto, con el análisis de datos, les recomiendo que lo lea porque está bastante interesante. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que se plantea acá? La idea, y el autor dice que lo que se desea fabricar es una aplicación para una startup que nos permita, a partir de unos datos recibidos, de unos datos obtenidos, clasificar las flores en los tres tipos. Vamos a recibir unas flores que se llaman iris y la vamos a clasificar en tres tipos según los datos que nosotros vamos a considerar, que van a ser el ancho, fíjense acá es lo que dice eso, la longitud del sépalo y el ancho del sépalo, este es el sépalo, fíjense, y también vamos a tener en cuenta como datos el ancho y el largo del pétalo, ¿sí? Bueno, estos cuatro van a ser nuestras características, nuestros datos, con lo cual nosotros vamos en base a eso, clasificar las flores, las iris, que se clasifican en estas tres: iris sestosa, iris versicolor e iris virgínica. ¿Sí? ¿Ustedes la están viendo allí?
¿3? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, ese es el trabajo. Entonces, fíjense, esto es ya Machine Learning. Bueno, fíjense que lo que se hace es como seguir una serie de pasos. Van a notar que se aplica algo muy parecido a lo que era la última placa que vimos. Así que, fíjense, el paso 1, bueno, tiene que ver con responder a la pregunta de qué es lo que necesito hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere resolver? Bueno, aquí están, ven, eso es lo que van a ir leyendo ustedes a medida que lo puedan revisar. Y lo que nosotros tratamos de hacer, como les dije al principio, y dice el autor de esto, es que queremos clasificar la especie, la clase de la flor, en función de esas 4 medidas de las que hablábamos, ¿sí? El largo y el ancho del sépalo y el largo y el ancho del pétalo de la flor. Bueno, otra de las preguntas que nos sugiere que tengamos en cuenta es si se definió la métrica del éxito antes de comenzar. O sea, esto tiene que ver con cuáles son las medidas que yo voy a tener en cuenta. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es usar la precisión, o sea, la fracción de flores clasificadas correctamente para cuantificar qué tan bien se está desempeñando en nuestro modelo, ¿sí? Fíjense que, bueno, lo que se nos pide, bueno, nosotros vamos a estar trabajando dentro de un grupo de personas donde también hay científicos que son expertos en el tema del estudio de las flores, y se nos pide que tengamos una precisión del 90%. Otra de las preguntas que nos debemos hacer es si se entendió el contexto de qué debemos hacer de esa pregunta, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como diseñadores de esa startup, de la aplicación para la startup, es que estamos construyendo parte de un proceso de análisis de datos para la aplicación del teléfono inteligente que va a poder clasificar las especies de flores a partir de imágenes tomadas con el teléfono inteligente. ¿Se entiende qué es lo que debemos hacer nosotros como desarrolladores ahora? Es eso. Hacer un análisis, o somos parte, o hacemos parte de un proceso de análisis de datos con el fin de crear una aplicación para que un teléfono celular, al tomar una fotografía de una flor, pueda identificar si se trata de alguna de esas de esos 3 tipos de iris. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la idea, ese es el trabajo. Obviamente lo que nosotros vamos a hacer es el análisis de datos y enseñarle a la computadora, enseñarle al programa cuando se trata de determinado tipo de flor. Después se va a hacer eso de realizar la aplicación. Bueno, otra pregunta puede ser, bueno, esto de lo experimental, ¿grabaste el diseño experimental? El jefe nuestro, ven, el jefe de la empresa, nos ha dicho que los investigadores de campo están midiendo a mano 50 flores de cada especie muestreadas al azar utilizando una metodología estandarizada, ¿sí? Otra pregunta a tener en cuenta es si se consideró que los datos que nosotros recibimos no son suficientes. En nuestro caso particular, sí, porque son pocas o sea, solamente se trata de una flor y lo podemos clasificar en 3 tipos de iris.
Ya si se quiere hacer para flores en general, bueno, habría que expandir un poco el tema de recibir mayor información. Pero bueno, para nosotros hasta ahora vamos a andar bien con recibir el ancho y largo del pétalo y el ancho y largo del sépalo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. 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 Bueno, ahora en el paso 2, nosotros vamos a verificar los datos. Y eso es lo que les decía, que hay que hacer como esa limpieza de los datos que hemos obtenido. ¿Sí? Y para eso podemos hacernos estas 3 preguntas. ¿Hay algún problema con los datos? ¿Hay alguna peculiaridad con los datos? ¿Necesito corregir o eliminar alguno de los datos? Eso es algo que nosotros vamos a tener en cuenta. Bueno, y ahí es donde fíjense que comienza, bueno, ya desde antes, pero acá ya hay un pedacito de código que nosotros vamos a usar para comenzar a hacer ese análisis. Fíjense que acá se importa la librería Pandas, que es bueno, la librería que se usa para el análisis de datos. Bueno, noten que aquí hay una pequeña tablita donde se muestran, bueno, aquí están el largo del sépalo en centímetros, que es toda esta columna, el ancho del sépalo en centímetros, que es toda esta columna, el ancho del pétalo, y el largo del pétalo y el ancho del pétalo, y aquí están las clases. Bueno, esto es lo que nosotros en principio le pasamos y vamos a tener en cuenta que le pasamos la clase, porque le estamos enseñando a nuestro programa a qué corresponde cada medida. ¿Sí? Bueno, entonces ya hemos recibido nuestra información. Y hablando de este segundo paso, de hacer la limpieza de los datos, fíjense que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es esta. Buscar aquellos datos que faltan. ¿Sí? En nuestro caso, los investigadores de campo nos dijeron que pusieron el string NA en la hoja de cálculo cuando les faltaba una medición. Entonces, nosotros a través de Python vamos a hacer que el programa identifique cuando una determinada lectura o un determinado dato tenga este string NA. ¿Sí? Bueno, en esta línea se hace eso. Listo, entonces nosotros ya tenemos identificado esos valores y bueno, como son valores perdidos, lo que hacemos justamente es eso, dejarlos de esa manera, como valores perdidos. Bueno, ahora como una buena práctica, fíjense que lo que se hace es una distribución de datos, especialmente para esos valores atípicos. Aquí en esta tabla, fíjense que bueno, nos brinda bastante información y a simple vista podemos notar que en el caso del ancho del pétalo, fíjense que hay 5 medidas de menos, más que a comparación de las otras, que tienen 150, 150, 150, bueno, acá se han hecho 145. Hay 5 lecturas menos en el ancho del pétalo. O sea, hay 5 entradas menos en el ancho del pétalo. Bueno, ya haciendo un análisis como quizás por ahí en una tabla no nos resulta tan sencillo de interpretar lo que está sucediendo, el comportamiento de la información, también se pueden hacer esos gráficos. Y fíjense, acá les muestro el código que se ejecuta, las librerías que se usan y demás, y lo que hacemos con esto es crear una matriz de gráficos de dispersión. ¿Sí? Y eso es lo que se muestra aquí en esta figura. Y aquí es donde se pone interesante porque
se puede ver más que nada lo que ocurre. Fíjense, acá nosotros tenemos la dispersión el gráfico de dispersión de esos datos. Y noten, ¿recuerdan cuántas clasificaciones eran en las que teníamos que hacer? ¿Alguien se acuerda? 3 clasificaciones. Exactamente, era la iris setosa, la iris versicolor y la iris virgínica. ¿Sí? Bueno, pero es raro porque fíjense que en las lecturas que se ha obtenido, los datos que se han recibido, ya desde el principio nos podemos dar cuenta de que hay ahí como un error. ¿Cuál es el primer error? De que hay 5 clases. Fíjense, iris setosa, que es la que se conoce. Hay otra que dice iris setosa, pero con doble S. Hay una que es iris versicolor y hay otros valores con versicolor y el último es de iris virgínica. Bueno, ¿de qué nos damos cuenta a simple vista? Es de que evidentemente hubo algunos errores de tipeo, ¿sí? Algunos errores en cuanto a la codificación. Por alguna razón, la persona que estuvo trabajando escribió mal agregando una S a uno de los datos que tomaba, entonces ya tiene una clase más y también ocurrió de que se olvidó de ponerle el iris, ¿sí? Directamente lo dejó en versicolor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ese es el primer error que nosotros podemos encontrar en las mediciones que se han realizado. ¿Sí? El segundo. Fíjense que hay algunos valores atípicos que pueden ser erróneos. Por ejemplo, en el caso del ancho del sépalo. Busquemos el ancho del sépalo y lo tenemos acá. De la iris setosa. La iris setosa es el color azul. Esta. Fíjense que hay un valor que cae muy por fuera de donde se encuentra la gran mayoría de las medidas. ¿Lo ven? ¿Ven esto? Bueno, estas son medidas de la iris setosa. Y aquí hay una que está pero muy, muy lejos del resto. O sea, evidentemente, por alguna razón, aquí hubo algún error de medición. ¿Sí? Fíjense acá también, es lo que se puede notar. Entonces, en este caso, hay que hacer como un análisis un poquito más profundo, pero bueno, a simple vista, gracias a los gráficos, se puede notar eso. Otra de las cosas que podemos identificar es esto. Fíjense en las lecturas de la iris versicolor, que son las de color verde. Los puntitos verdes corresponden a la iris versicolor. ¿Quién me dice qué nota de diferente en los gráficos? Por ejemplo, en este gráfico. En cuanto al ancho del sépalo y bueno, también al ancho del pétalo. Acá. ¿Qué nota de anormal en esta dispersión? Está lejos de la media, los puntos, esos 4 puntos que se ven ahí están más cerca del cero que están concentrados el resto de los datos. Exactamente, fíjense que, bueno, este es el tamaño el ancho, perdón, este es el largo del sépalo en centímetros, que la mayoría está entre 5 y 7,5, hablando de la iris versicolor. Pero estos datos están muy raros.
Bueno, uno porque es más de uno, caso distinto a este, que es uno solo. Estos son 4, pero es muy raro porque están muy próximos al 0. O sea, el tamaño es mucho menor que el resto. Entonces, ahí a priori nosotros ya podemos encontrarnos con 3 errores en las mediciones que se han realizado, en los datos que tenemos. Por esa razón, lo que se necesita hacer es esa limpieza, esa verificación de los errores. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es lo que tenemos que averiguar a qué se deben esas cosas y eso nos lleva a este paso, al ordenado de datos. Bueno, fíjense que una de las primeras cosas que habíamos dicho es que hay 5 clases cuando tendrían que haber sido 3. Entonces, a través de un código, enseñándole o desechando, o mejor dicho, convirtiendo esas, por ejemplo, esas iris setosa con doble S, bueno, como sabemos que teóricamente tendrían que ser y corresponder a la iris setosa, solo que hubo un error de tipeo, entonces decimos, bueno, a las lecturas que corresponden a esta iris setosa con doble S, le asignamos a la clase iris setosa que está bien escrita. Y lo mismo hacemos, fíjense, con aquella que se escribió, a esa clase que se escribió como solo versicolor, para pasarla a la iris versicolor. ¿Sí? Esto se hace a través de justamente los códigos y de esa clase, la librería que se está usando. Ya, entonces, de esta manera nosotros tenemos, fíjense, las 3 clases que son las que nosotros reconocemos y necesitamos. La iris setosa, la iris versicolor y la iris virgínica. Bien. Bueno, ahora vamos a atacar aquellos valores que son atípicos, como por ejemplo el ancho del sépalo, la iris setosa, que es el de color azul, ese que se encuentra solito por allí. Y es el ancho del sépalo, que está muy cerca del 0 en la del versicolor, la iris versicolor. Bueno, aquí el autor dice que es un asunto complicado el tema de arreglar esos valores. Pero en nuestro caso nosotros, lo que hizo el autor, fíjense que dice que ese valor, esa anomalía en la iris setosa, pudo resolverla de esta manera. Nuestros investigadores de campo saben que es imposible que la iris setosa llegue a tener un ancho del sépalo por debajo de los 2,5 centímetros. Claramente esta entrada se realizó por error y es mejor descartar la entrada que pasar horas averiguando qué sucedió. Bueno, ese es un escape rápido, o mejor dicho, una resolución rápida a aquellas mediciones que estamos realizando. Y cuando ocurren estos tipos de errores, en este caso lo que se hizo es preguntar a aquellos que se especializan en el estudio de las flores. Entonces, estos investigadores le dijeron, ¿sabes qué? El sépalo, el tamaño del sépalo no puede ser menor que 2,5. Y en nuestro caso nos daba, fíjense, acá, claro, ven, nos da justamente menor que 2,5. Por eso es que lo que se decide hacer, o lo que se entiende que sucedió, es que hubo un error de medición. Y como es uno solo, es mucho más factible de que haya sucedido eso. Por tal razón, se descarta esa medida que es una anomalía. Bueno, esto es lo que se hace aquí, fíjense, en este pedacito de código.
bueno, también se puede hacer este histograma de mediciones para entender un poco más las medidas que se han tomado. Fíjense, ahora el otro error que habíamos encontrado. Recuerdan que eran encontrar esas lecturas raras de la iris versicolor, que están muy cercanas a cero, las filas esas que están muy cercanas a cero. Entonces, fíjense aquí, en cuanto al ancho, perdón, a lo largo del sépalo, fíjense que las primeras medidas tienen un orden de magnitud que son 0,067, 0,060, 0,057 y 0,055 y así, la siguiente también. Y noten, vamos un poquito aquí arriba, noten las lecturas que se obtuvo en las demás. Aquí, fíjense, 5,1, 4,9, 4,7, 4,6 y siempre hablando en centímetros. Entonces, haciendo un estudio y analizando estas tablas, lo que se dedujo es que hubo un error en cuanto a la escala de medición, porque evidentemente hay dos órdenes menos. Fíjense cómo la coma está corrida 2 veces. Y por esa razón lo que se dedujo es que hubo un error de medición y se multiplica esas mediciones donde se obtuvo el error de medición por escala, se las pasa a centímetros y ya podemos obtener unos valores de medición más coherentes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que pasó? Noten el orden de magnitud de esto, a diferencia de la tabla de arriba que eran 5,1 centímetros, 4,8, 4,2, 4,1 centímetros. Y estas, fíjense que tienen 0,06, 0,06, 0,057, 0,055 en cuanto al largo del sépalo. O sea, que es, lo que pasó es hubo un error de escala. En vez de medir en... Claro, exactamente. En vez de medir en centímetros, midieron en metros. Entonces, para poder corregir este error, bueno, simplemente lo que hicieron es multiplicar esto y convertirlo a centímetros. Entonces, al hacer esa corrección, fíjense qué es lo que se hace acá, en este pedacito de código, y ya se obtiene como los valores más coherentes. ¿Sí? Esto es lo que se muestra aquí en este histograma de medición. Bien. También podemos pensar en aquellos errores que se han perdido. Pero bueno, hasta ahí ya se ha hecho la limpieza de esas mediciones. Después ustedes lo pueden ver, la idea es que lo podamos, que echemos un vistazo así muy superficial porque es mucho, fíjense que hay mucho contenido, pero es muy descriptivo, así que lo van a entender muy, muy fácilmente. Entonces, habiendo realizado toda esa limpieza, esa depuración, ya se obtienen valores más coherentes. Y de nuevo volvemos a hacer el tema de los gráficos.
¿sí? Ya una vez realizado esas correcciones, habiendo verificado los datos, realizamos de nuevo los gráficos y fíjense cómo es que ahora ya tenemos las 3 clases que tenían que ser, y ahí tenemos el diagrama de dispersión. Noten cómo es que ya es mucho más notable el tema de encontrar los valores que se encuentran en una zona determinada y no están tan dispersos, o no hay valores tan que estén tan alejados del resto, medidas. ¿Sí? Bien. Entonces, ya habiendo corregido todo eso, bueno, aquí también algunos consejos que da el autor, pero de ahí vamos a pasar, sí, ahora al análisis exploratorio. Bueno, acá también como que nos ayuda a verlo de otra manera, poder seguir analizando cómo se distribuyen los datos y demás. Quiero llegar a este, bueno, fíjense ahí otra forma también de poder realizar las mediciones o las clasificaciones y demás. Bueno, acá lo que dice es que la iris setosa es mucho más fácil de diferenciar y de clasificar con respecto al resto. ¿Por qué? Fíjense que tanto la iris versicolor como la virgínica se superponen. Muchas lecturas, o varias, están solapadas, mientras que la iris setosa está mucho más apartada del resto de las mediciones. Bueno, o sea que lo podemos distinguir mejor. Y ahora sí, fíjense que pasamos al paso 5, donde hacemos la clasificación. Bueno, fíjense que el autor dice, wow, todo este trabajo y todavía no hemos modelado los datos. Bueno, todo eso se resume a este principio. Los datos incorrectos conducen a modelos incorrectos. Por eso es necesario que nosotros verifiquemos nuestros datos primero. Entonces, de aquí lo que se hace es clasificar o dividir nuestros datos en 2 conjuntos. Un conjunto de entrenamiento, que es un subconjunto aleatorio de los datos que usamos para entrenar nuestros modelos, y un conjunto de pruebas, que es un subconjunto aleatorio de los datos que usamos para validar nuestros modelos en datos imprevistos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es eso. Hacemos un sobreajuste, es lo que muestra aquí, para poder recién hacer esto que, bueno, es ya el modelado de datos. Fíjense. Aquí, en este caso, se usa el árbol como el árbol binario, ¿sí? Lo hacemos de esa manera. Entonces, los clasificadores de árboles de decisión son convenientes por su simpleza. Hacen una serie de preguntas, eso es lo que decíamos hace un rato, sino sobre los datos. Y cada vez estamos más cerca de encontrar la clase de cada entrada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tomar, de acuerdo a los datos que nosotros necesitamos considerar, como el ancho y el largo del sépalo y del pétalo, vamos a ir construyendo eso, y en base a las respuestas que obtengamos, vamos a ir tomando un camino u otro. Por ejemplo, supongamos que acá se pregunte, no sé, el dato o la medida del sépalo
si es de tal tamaño o no, o en qué intervalo, toma un camino u el otro. Bueno, fíjense que este clasificador hace preguntas sobre los datos. Por ejemplo, si una determinada característica es menor o igual a un 71 o 1,75, para que pueda diferenciar los registros. Y bueno, esa es la esencia de todo árbol de decisiones. Bueno, hay varios parámetros que podemos ajustar para los clasificadores de árboles de decisión. ¿Sí? Bueno, y fíjense, aquí es donde se usan los árboles, este es el código, y cuando se ha realizado esto, se ha aplicado el tema del árbol de decisiones, fíjense que se ha hecho bueno, ese testeo, esa puntuación, y se ha obtenido un puntaje de 97%, fíjense, 0,97%, perdón, 0,97, que equivale a un 97%. O sea, hay una gran precisión en el estudio, en el análisis que se ha realizado. Pero bueno, así como decíamos esto de dividirlos en grupos, un grupo para entrenamiento y el otro para pruebas, también puede ocurrir de que tomemos otro subconjunto y que la precisión llegue a un 80%. O al 100%, pero recuerden que si llega al 80% no nos sirve porque el jefe de la empresa nos dijo que la efectividad, la precisión tiene que ser de un 90% como mínimo. Sí, bueno, entonces ustedes ya lo pueden ir viendo luego, que se hace todo un proceso y luego se aplica lo que es la validación cruzada. Fíjense, dice que esta es la razón principal por la que la mayoría de los científicos de datos realizan K veces validación cruzada en sus modelos. O sea, dividen el conjunto de datos del que hablábamos en K subconjuntos y ahí usan alguno de ellos para usarlos como conjunto de prueba. Y el resto de subconjuntos se usan como conjunto de entrenamiento. Bueno, esto se hace una cierta determinada de veces para poder hacer esas pruebas. Bueno, en este caso se hicieron 10 veces, que es lo más común, y se ha obtenido una mejora en las lecturas. Y fíjense que aquí es donde se muestra que se ha obtenido un 96% de precisión en las lecturas realizadas. ¿Sí? Bueno, ahí están los histogramas. Bueno, algunas cositas más que las pueden ver, estos son ya más detalles. Esto también tiene que ver con quizás como explayar más un poco el tema de la precisión. Y aquí es donde se vuelve a aplicar el árbol, en caso de que se haga esas mejoras o se tome ese otro subconjunto. Y ya es donde se puede obtener el clasificador de demostración. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros datos. Bueno, estos son otras cosas, otras formas de hacerlo. Que bueno, ustedes lo pueden ver más adelante. Pero en principio sería eso. Que con que lo veamos hasta aquí ya es suficiente para haber realizado nuestro análisis de datos y haberle enseñado a nuestro programa cómo
cómo clasificar a las flores que tengan tal tamaño de pétalo, tal ancho del pétalo, tal largo del pétalo y tal ancho del sépalo y tal largo del sépalo, ¿sí? Entonces, nosotros ya con esto, con todo lo que hemos realizado, ya hemos modelado nuestros datos, hemos le hemos enseñado a nuestro programa cómo clasificar a las iris que reciba como datos. Fíjense que todo consiste en qué necesito, el contexto del problema, el contenido de los datos y la cantidad de datos. ¿Sí? Finalmente, como es súper importante y necesario documentar todo, porque tiene que ser reproducible, bien en ingeniería, claro, bien de ingeniería, estas herramientas nos dan forma para dejar plasmado abundantemente todo lo que se hizo, cómo se hizo, las decisiones que se tomaron, qué librerías se usaron, qué sistema, qué versión, qué modelos y todos los pasos reproducidos en un conjunto de códigos, incluso todo ya unificado. O sea, lo que decíamos la vez pasada, la documentación es parte del software, o en este caso del programa que se hizo para hacer el análisis y enseñarle a la computadora, al programa, a clasificar. De manera que al momento de ya pasarle la información, fíjense que nosotros le vamos a pasar solo los datos, el ancho, el largo del sépalo, y el ancho y el largo del pétalo, pero la clase no, porque la clase es algo que el algoritmo, que el programa lo tiene que saber clasificar, ¿sí? Él tiene que decir de qué tipo de iris se trata, ¿sí? Todo esto es ejecutable, pero notemos cómo está todo hecho de tal manera que se puede comprender de una manera más simple que leyendo solo códigos. Por eso es interesante que le puedan echar un vistazo a esto. Fíjense también cómo es que todo se complementa. El proceso es interesante porque es bastante simple para entenderlo y emplearlo. Y luego, bueno, luego se va acomplejando un poco cuando ya se introduce más a fondo. Pero como podemos ver, Python se puede usar también en todo este tipo de cosas. Así que es bastante interesante. Yo les animo a que puedan ver este archivo, este documento que está bastante interesante. En cada paso que se hace, no solo se explica, sino que también se muestra el código de ejecución, ¿sí?, con el que se programa, y va explicando el por qué se hace cada cosa. Bueno, este es un ejemplo simple, muy simple, pero que es bastante completo a la vez en el sentido de los pasos que se pueden ir dando cuando quiero hacer esto del Machine Learning. Así que eso sería la clase de hoy, algo muy resumido de lo que es el Machine Learning y bueno, la minería de datos. Fíjense que los pasos que se han tomado son de CRISP-DM que hemos visto en una de las placas. Así que bueno, eso sería. Si les interesa, si les interesa el análisis de datos, vean, acá explica cuáles son las librerías que se usan, las herramientas, ¿ven? Pandas, que es lo que proporciona, este Matplotlib,
que bueno, es desde ahí donde se hacen los gráficos y demás. Sí, todo eso lo pueden ver aquí en este documento. Va a estar en la plataforma para que le echen un vistazo. Y bueno, eso sería la clase de hoy. El tema de una pequeña introducción al Machine Learning. Cómo enseñar a mi programa a hacer determinadas tareas. O sea, no solo se hace el análisis de datos, sino que se usan técnicas de aprendizaje para poder realizar determinadas acciones. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, está interesante el tema. eh, digamos, es más bien es no, digamos, es programar adaptado a lo que significa la machine learning no es, digamos, no es utilizar partes del código que hagan eso, sino que adaptar el código a algo que ya, a un proceso, digamos, externo al código en sí. Sí, sí, Puede sí. ser que sea por ahí. Sí, porque, bueno, como decíamos, es interdisciplinario. Se puede aplicar en cualquier área y esto está bueno porque, bueno, es una de las cosas que se pueden hacer. Que creo que María tenía interés en el análisis de datos. Eh, Así que está interesante, si a ustedes les parece, que puedan echarle un vistazo eh, bueno, para poder aprender todo esto. Obviamente con mucha más complejidad que se hace el tema este de bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Pero es esto, es el análisis de datos y las técnicas de aprendizaje. Claro. Entonces, para digamos, el martes que viene va a haber otra sesión, digamos, vamos a presentar el trabajo, ¿o cómo sería? Sí, la clase que viene, lo que voy a hacer es voy a construirle una evaluación, un examen, y ustedes lo tienen que poder resolver ahí en clases, ¿sí? Y me lo entregan para que yo les pueda dar una devolución. Ah, lo haríamos el mismo martes, en lapso de Claro, las dos claro, horas. claro. Sí, 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 sí. Bien. Así que, bueno, eso sería todo por hoy. Si no tienen dudas o preguntas, no falta en la clase que viene, que, bueno, va a ser más que nada una autoevaluación, para que ustedes puedan ver qué tantos conceptos les han quedado fijos. ¿De acuerdo, profesor? Sí. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Nos Que vemos. estén Buenas bien. noches. Chao, Bueno, buena semana. Chao, muchas chao, gracias. bendiciones. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chao, chao.